Hola, muy buen día, tengan todos ustedes bienvenidos a este estudio del libro de los Hechos. El día de hoy estamos comenzando el capítulo 5, así que bienvenidos. Bien, pues para comenzar vamos a darle lectura a lo que es este capítulo 5. Estamos estudiando cómo la iglesia de Dios está creciendo en número, en diferentes maneras, tanto espiritualmente como en número, ¿verdad? Y cómo el Espíritu Santo está fortaleciendo, está enseñando, está dando guía, sabiduría, repartiendo dones y cómo el poder de Dios se manifiesta, ¿verdad? En esta iglesia creciente. Así que vamos allá al capítulo 5 y vamos a darle lectura. Dice ahí: pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayéndolo solo una parte, lo puso a los pies de los apóstoles. Bueno, en estos dos versículos vamos a aprender algunas cosas. Primero vamos a entender un poquito de qué se trata esta historia. Está Ananías y Safira, son parte de la iglesia en Jerusalén. Entonces ustedes recuerdan ahí en el capítulo 4, versículo 36, dice acá que hay un hombre, ¿verdad?, llamado Bernabé, pero ese es el sobrenombre, realmente es José, dice. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y la puso a los pies de los apóstoles. También encontramos que no solamente él, sino varias personas dentro de la iglesia en Jerusalén estaban haciendo esto. Personas adineradas, personas que tenían propiedades. El corazón de ellos estaba amando justamente a estas personas en necesidad. ¿Y qué hacían? Vendían muchas de sus propiedades, algunos vendían todas, las ponían a los pies de los apóstoles y ellos las repartían, las administraban. Y también vimos que no había una necesidad, no había pobres, no había pobreza, pues, dentro de la iglesia, porque eran necesidades que estaban siendo resueltas. Una iglesia genial, ¿verdad? Entonces, pero también no es una iglesia perfecta, es una iglesia también que hay personas, tenemos defectos, tenemos carácter, tenemos personas que todavía necesitan ser pulidas, ¿verdad?, por el Espíritu Santo, ser moldeadas por Dios. Y aquí encontramos a Ananías y Safira, que de alguna manera se equivocaron. ¿Y qué fue lo que hicieron? Dice ahí, Safira vendieron una heredad, dice, y sustrajeron del precio. Supongamos, bueno, no nos dice qué precio, pero supongamos que la dieron en 10,000 pesos. Claro, este es absurdo, ¿verdad? Obviamente debe haber sido más, pero es para entender. Supongamos que la venden en 10,000 ellos, ¿verdad? Este matrimonio se puede decir, la venden en 10,000, ellos agarran 2,000 y van con los apóstoles y dicen, la vendimos en 8,000. Aquí está todo. Pero realmente la habían vendido en 10,000, no en 8,000. Sustrajeron 2,000. Esto es un ejemplo, no dice el costo, ¿verdad?, no dice el precio, pero lo que está diciendo es esto, es que sustrajeron del precio que la vendieron realmente, y cuando fueron con los apóstoles mintieron a los apóstoles. Pero lo grave de esto es que no es que haya sido los apóstoles, ellos, uno podría decir, bueno, ellos son siervos de Dios, realmente el fin no era ese, ¿verdad? No era pararse el cuello y decir, mira, yo también estoy vendiendo mis cosas. Ay, mira, yo también soy el bueno, yo también soy el que se ofrenda, yo soy el que diezma, mira, yo soy el que estoy dando para misiones. Hay mucha gente que se puede parar el cuello y decir, mira, yo di, yo. Y muchas veces queremos que nos vean. Como que, ay, mira, es el hermanito que siempre ayuda, que siempre está ahí, ¿verdad? Que qué bueno que hay, qué bueno, y Dios nos bendice, pero aquí el asunto es ser honestos, que tener un corazón honesto delante de Dios y hacerlo correctamente. El problema fue ese, el problema no fue tanto el dinero. Dios no necesita nuestro dinero, Dios necesita nuestro corazón. Él quiere tu corazón y el mío, y que se parezca cada día más a Él. Entonces versículo 3 dice, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Aquí tenemos pues varios asuntos. El primero que encontramos en este versículo 3 dice, le hace una pregunta, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? ¿Cómo? ¿Cómo que Satanás tu corazón? ¿Qué no se supone que estamos bajo la influencia del Espíritu Santo? ¿Qué no se supone que ya Satanás somos libres de él? Bueno, aquí hay un asunto, que también la palabra de Dios nos advierte y que tenemos un enemigo que está buscando a quien devorar, que también tenemos un enemigo
que si le damos esa oportunidad, Él viene para matar, hurtar y destruir, según Juan capítulo 10, versículo 10. Pero también tenemos un enemigo que está acechándonos todos los días. Y esta es una manera de acecharnos. Esta es una frase, se puede decir. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón? Vamos a analizar algunos versículos. Por favor, ahí acompáñame. Primero vamos a analizar este que es muy interesante. Está en Efesios. Efesios capítulo 6, versículo 11. Efesios 6, versículo 11. Vamos a leer desde el 10. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortalécete. Debe ser una iglesia, así que se esté fortaleciendo, porque si no lo hacemos, miren lo que dice después. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y entre esas acechanzas del diablo también son aquellas cosas que él sabe porque nos observa, seguramente sabe de qué pata cojeamos, sabe que muchas veces nuestro interés es el dinero. Para otros será el alcohol, para otros será las drogas, para otros será las mujeres, para otros será... Cada uno tiene diferentes detalles con los cuales luchamos y Satanás muchas veces sabe eso porque nos observa. Nos vio desde antes de Cristo, cuál es nuestro punto débil. Y ahí, ¡pum!, si le damos esa oportunidad, si no nos fortalecemos, entonces podríamos aplicar esta frase que dice: ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Exactamente. No está hablando de que te va a poseer, no está hablando de que le perteneces y te posee para eso. No. Está hablando de que hay una influencia, sí mundana, pero recuerden quién está en el mundo. Está Satanás y él es el que gobierna, es el príncipe de este mundo. Y si tú no te fortaleces en el Señor, no te congregas, no lees tu Biblia, no oras, no convives con más cristianos que luchan, no oras unos por otros, no se ayudan, no nos ayudamos. Amigo, no nos extrañemos que en nuestro corazón vengan cosas, malos pensamientos, malas decisiones, que nos sintamos vacíos, tristes, que no tengamos un propósito, no hay dirección. Es normal en las personas, pues yo así me sentí en algún tiempo. Gracias a Dios en este momento creo yo que estoy siguiendo a Jesús. Él me ha confirmado muchas cosas y por eso estoy haciendo esto, ¿no? Yo dejé allá una vida atrás y no vuelvo allá atrás. Y no soy perfecto, no quiere decir que no vaya a pecar, no quiere decir que no vaya a ser la oportunidad. En algún momento Satanás quiera ponerme tropiezo. Pero para yo poderlo evitar, el consejo de Dios es clave. Versículo 10, fortalécete. ¿En quién? En el Señor. Esa es la clave. Porque si no, seremos como Ananías y Zafira. Se nos hará fácil mentir. Y tú podrás decir, no, es que es una mentirita pequeña. Mira, mentir es mentir. Grande, chiquita, de color, blanco y negro, como tú le quieras llamar. Para Dios la mentira no es apta, es parte de los 10 mandamientos. No mentirás, no importa qué mentira sea, sé honesto, di siempre la verdad. Siempre la verdad. Bueno, entonces vemos que Satanás tiene esa influencia en este matrimonio y se les hizo fácil decir, bueno, mira, la vendemos en tanto, pero mira, tenemos algunos desperfectos en la casa, no sé para qué habrán ocupado ese dinero. ¿Sabes qué? Mira, metamos este dinero para acá y lo llevamos a la iglesia, ¿no? Pero aquí el problema fue decirle a los apóstoles, mentir pues a Dios, que era todo, cuando no era verdad. No le pudieron haber dicho mejor, mira, la verdad lo vendimos en tanto, nosotros nos quedamos poquito, pero mira, estamos dejando esto. Listo. ¿Podemos hacerlo? Sí, no hay ningún problema, pero no, a veces por quererse, ¿no? Lucir, quererse, digo yo, subirse el pecho, ¿no? Mentimos. Para que nos vean, para que nos reconozcan, ¿verdad? Pero acá sale un problema. Vamos a leer otro pasaje. Lucas 6:45 dice así: el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón, ¿qué? Habla la boca. De la abundancia del corazón, habla la boca. Entonces aquí la pregunta es, ¿qué es lo que abunda en tu corazón? Porque si abunda la palabra, si realmente estás lleno del Espíritu Santo, si realmente es Dios quien controla tu vida, si es tu primer lugar, si realmente quien vive ahí es Dios, entonces listo, para ti será importante el no mentir. Para ti será importante el continuar adelante siendo honesto y poner en primer lugar a Dios, sabiendo que puedes ofender a Dios.
sea donde sea, aunque estemos escondidas. Entonces, estos pasajes pues, nos dan más luz. Yo creo que Ananías y Zafira eran parte de la iglesia. Yo creo que fue una disciplina directa de Dios a sus hijos para una lección a la iglesia, porque esa disciplina causó un resultado. Dice ahí que causó temor. Vamos a seguir avanzando aquí al versículo 3. Dijo Pedro y Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad. Nos habla de una segunda parte. Este versículo dice ahí: mintieses al Espíritu Santo. Y uno dice, bueno, pero ¿a quién le mintió? ¿Al Espíritu Santo o le mintió a los apóstoles? Bueno, estos eran representantes de Dios. De hecho, Dios nos llama embajadores. Somos siervos del Rey. Entonces, se puede decir que, en otras palabras, le mintieron a Dios, al Espíritu Santo. Y la mentira, pues es de Satanás, ¿verdad? Vamos a leer un pasaje que nos va a hablar un poquito sobre esto. Por favor, vamos a Juan. Juan capítulo 8, versículo 44. Dice así: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Dice desde el principio. Él ha sido mentiroso, él ha sido homicida. Él mintió, él engañó. Pero el día de hoy sigue engañando al mundo entero. Entonces cada vez que tú y yo mentimos, es que nos queremos parecer a él. Es que le estamos dando prioridad a Satanás. Si ves lo importante que es una mentira, o sea, sabemos quién es el padre de mentira. Cada vez que mentimos, sea una mentira pequeña, no podemos decir una mentira piadosa. Mentira es mentira. Y cuando lo hacemos, lo que estamos haciendo es deshonrar a Dios y honrar a Satanás. Así que debemos de tener cuidado con la mentira. Y sobre todo cuando son las cosas de Dios, ¿no? Cuando estamos hablando de siervos de Dios, cuando estamos hablando de la iglesia, de nuestros hermanos. Pero así como ellos, también debe ser con mi vecino, con mis padres, con mi familia, con los que me conocen y los que no me conocen. Siempre debo ser honesto, siempre debo decir la verdad. Cuando yo hablo la verdad, cuando tú dices la verdad, al único que estás honrando es a Dios, y Él va a respaldarte, porque a veces el decir la verdad me va a traer problemas. El decir la verdad o confesar algo y ser honesto y decir la verdad, a lo mejor a muchos no les va a gustar y me van a dejar de hablar por decir la verdad. Pero cuando tú honras a Dios, Dios nos honra también. Dios nos cuida, Dios nos protege, Dios nos respalda, y eso es una garantía total de Dios. ¿Por qué? Porque Él es Dios y es un Dios de verdad. Así que Dios nos está animando, ¿verdad? Nos está desafiando a hacer eso, ser verdaderos, decir la verdad, ser honestos. Vamos a seguir avanzando. Vamos al versículo 4, dice ahí. Dice: reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿Qué quiere decir? Dos cosas aquí. La primera es que hace una pregunta. Ahí en la mitad dice: ¿por qué pusiste esto en tu corazón? La pregunta es, bueno, ¿lo pusiste tú o lo puso Satanás? Aquí el asunto es que te hace responsable. La palabra de Dios te hace responsable. ¿De qué? De que no has orado. No estás fortaleciéndote en el Señor. No te estás congregando. No estás leyendo la palabra de Dios. No estás orando por otros. ¿Sí ves? No te estás fortaleciendo. No estás pidiendo ayuda, restauración. Y eso es fortalecernos. Es tu y mi responsabilidad hacerlo. Cuando no lo hacemos, somos responsables y no le podemos echar la culpa ni a Dios ni a Satanás de nuestra irresponsabilidad. Lo que está diciendo es: ¿por qué tú permitiste? ¿Por qué lo hiciste? ¿Sí ves? Entonces vemos que es responsabilidad nuestra. Pero también la segunda parte al final dice: no has mentido a los hombres, sino a Dios. Ustedes recuerdan, el versículo 3 dice: para que mintieses al Espíritu Santo. Pues el Espíritu Santo es Dios. Es parte de esa Trinidad que no alcanzamos a comprender en su totalidad. Lo entenderemos a su tiempo. Pero en este momento nos queda comprender y decir, porque no solamente este versículo nos habla de que el Espíritu Santo es Dios, que no nos quede duda sobre eso. Son de esos pasajes que, bueno, podemos hablar con aquellas personas unitarias que solamente creen que el Dios, el Padre, el único Dios, es el único Dios. Eso tienen razón, pero
en 3 personas. Bíblicamente lo podemos hallar así, como ahorita. Versículo 5 dice, al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un resultado por esta disciplina, dice acá, y vino un gran temor sobre todos los que oyeron. Muchas veces Dios va a disciplinar de esa manera, ¿no? Es una disciplina un poco fuerte y es más, para muchos puede ser incomprensible. ¿Por qué Dios le va a quitar la vida solamente por una mentira? Bueno, no podemos comprender los caminos de Dios, no los podemos entender las decisiones soberanas de Dios, y quizá para Dios era mejor hacer esto para causar justamente un respeto, va iniciando la iglesia. Es una iglesia moldeable, es una iglesia que debe estar bien desde abajo, desde la base. Y esto es parte de la base, porque a partir de ahí, cada vez que nosotros leemos como iglesia, fíjate, estamos hablando de casi ya 2000 años de esto. Cuando leemos estos pasajes, listo, nos debe causar también ese temor a Dios, ese respeto de que con Dios no se juega, de que a Dios no le podemos estar engañando. ¿Qué le vamos a engañar a Dios? Él sabe todo de nosotros, no le podemos mentir. Y cuando le mentimos, nos engañamos a nosotros mismos pensando que no hay consecuencias. Sí hay consecuencias, y muchas veces puede ser la disciplina directa de Dios. Y una de esas es esta, quitándonos la vida. Él es soberano y lo puede hacer. Pero también muchas veces nos puede disciplinar de otras maneras, como lo vemos también en la Biblia. Solo que esta vez decidió Dios hacerlo así, para generar un resultado y listo, vamos para arriba. ¿Tú crees que después de esto la gente se le iba a antojar mentir? Pues, ¿sí ves? Es como cuando estamos en la familia y alguno de nuestros hermanos hace algo y vemos que el papá como disciplina a nuestro hermano o nuestra hermana, listo, luego a nosotros ya como que nos tienta a decir, no, ¿sabes qué? Yo sí la pienso. Es algo parecido, así que vamos a avanzar. Vamos allá al versículo 6. Y levantándose los jóvenes envolvieron y sacándolo los sepultaron. Pasó un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Fíjate, aquí era la oportunidad de que Zafira, pues a lo mejor no pasara por la misma disciplina. Listo, hay que confesar tu pecado. Pero le pregunta para ver si era posible esto, y la mala respuesta, ¿no? de Zafira dice, sí, en tanto. ¿Qué quiere decir? No lo confesó. El mismo precio que había dicho su esposo, ella también dijo, aquí me meto en problemas, pero no lo confesó. Debió haber dicho la verdad. ¿Sabes qué? La verdad, pues no. Y perdón. Y alcanza misericordia. Mira, vamos a leer un versículo. Proverbios 28, versículo 13, dice así. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa se aparta y alcanzará misericordia. El que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y eso es lo que debía haber hecho Zafira. Pero también no solamente Zafira, también tú y yo, porque este mensaje es para ti y para mí. Estamos tentados a mentir para salir adelante según nosotros, pero recuerda, confesar muchas veces nos va a traer mejor alegría, perdón, misericordia. Alcanzamos la misericordia de Dios y no una disciplina o la consecuencia de estas mentiras. Muy bien, así que estamos aprendiendo. Vamos a seguir avanzando. ¿Y qué fue lo que sucedió? No confesó, versículo 9, y Pedro le dijo, ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. ¿Y qué dice? Versículo 11, y vino gran temor, o sea, no cualquier temor, dice gran temor sobre toda la iglesia. Ahora ya no solamente eran los que oyeron, tarde o temprano la iglesia se enteró. Dijo, órale, pues así como hay poder para sanar, restaurar, o los cojos andar, bueno, también vemos poder, también la disciplina de Dios. Él es soberano para hacerlo y él tomó esta decisión. Y entonces hubo temor. Hubo gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Quedaron impactados. Cuando hubo un milagro previo a esto, la gente también tuvo ese temor. Dijo, wow, ¿qué está pasando? Pero es un temor de impacto, de que hay poder. Aquí en este momento también, pero es un temor también el mismo de que sabes quién es Dios y así como Él es capaz de hacer algo que nos beneficia, se puede decir, también Él es capaz de disciplinarnos
y nos debe causar ese mismo respeto, ese mismo temor, pero también sobre todo gozo, porque no es un temor de, ay, no me vaya a hacer algo. No. Tranquilo. Dios también nos da misericordia, amor. Él es tan paciente con nosotros, esperando siempre a que nos arrepintamos. Así que ánimo, seguimos avanzando ahora. Vamos al versículo 12 rápidamente. Y del 12 al 16 lo que está sucediendo es: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales, prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. ¿Qué quiere decir? Que había un impacto. Eso es lo que necesitamos, iglesia. Iglesias que impacten su sociedad, empezando en su colonia, pero al ratito su ciudad, ¿no? Que deben impactar. Y no que estén hablando lo mal que nos portamos, lo mal que hacemos, lo mal que respondemos. No, o sea, que debemos impactar nuestra ciudad y nuestra colonia. Versículo 14, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, y esto es muy interesante, dice, al menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. ¡Wow! Tal poder como Jesús. Así es, ahora no es que eran ellos, sino recuerden quién habitaba con ellos. Había poder, como dice Hechos 1:8, ahí recibiréis poder. El Espíritu Santo usándolos con poder. ¿Para qué? Para un testimonio y que las personas, dice acá, crean, se iban añadiendo, como ya leímos, ¿verdad? Ese era el motivo por el cual esto estaba pasando. Dice, y aún las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Pero aquí viene el asunto. Va a haber gente que no le va a gustar tu impacto, no le va a gustar el testimonio que tiene la iglesia, y van a empezar a atacar, ¿no? Son los oponentes. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos. Y eso es lo que sucede. Aquí vamos a detenernos un poquito en lo que sucede con el religioso, con el que cree que está bien delante de Dios y todos los demás están mal, ¿no? Los que muchas veces saben y tienen mucho conocimiento de las escrituras bíblico, pero realmente están tan apartados de su corazón. No hay amor, no hay paciencia, no hay misericordia. Por lo menos no les interesa trabajar para Dios. Siempre están viendo a quién señalar. Alguien se equivoca y lo señalan. En vez de ayudarle, en vez de restaurarle, tomarlo y amarlo, siempre están viendo una manera de aplastarlo todavía más, incluso apartarlo. Y no tienen el corazón de Jesús. Siempre cuando alguien se levanta para cosas de misiones y cosas que tenemos que hacer, que es de ley, porque es un mandato, y alguien tiene buenas ideas, normalmente son apagados por estas clases de personas que no tienen esa visión, que no les agrada trabajar para Dios, les agrada nada más llenarse de conocimiento y ver a quién hacer abajo y a quién hacer menos, ¿verdad? El religioso. Entonces viene acá el religioso, dice acá eran sectas, ¿verdad? Dice, con los que se peleó Jesús, se puede decir, ¿no? Dice, y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Listo, la oposición. Siempre la oposición. No quiere trabajar para Dios, pero vendrá oposición. Dice, más un ángel del Señor, dice ahí, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos dijo, id, y puestos en pie, en el templo, dice, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Listo, este era un mensaje de Dios, porque recuerden, la palabra ángel significa mensajero. Este mensaje venía de Dios, recordándole lo que ya les había dicho. Id y haced discípulos, y eso implica predicar, gastarse tiempo, quitarse la vergüenza, ser llenos del Espíritu Santo, y listo, aún con oposición, hacerlo para entonces hacer discípulos. Todo lo que uno tiene que llevar ese proceso para ser discípulos. Es difícil, es difícil. Llenos del Espíritu Santo, es posible. Para nosotros es imposible como humanos. Dice aquí, y habiendo oído esto, 21, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él y convocaron un concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Dice, pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo, por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera de pie ante las puertas. Mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Esto fue algo milagroso.
Dice, y cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Aún para ellos era sobrenatural, era sorprendente. Pero fíjate qué tan increíble es que aún estas personas tan duras de corazón como es un religioso, por más que ve la obra, por más que ve cómo Dios se manifiesta, gente incrédula que necesita ver para creer. Cuando el Hijo de Dios, cuando el hombre de Dios, el que está dispuesto, el lleno del Espíritu Santo, primero confío, primero creo y luego veo. Y por eso vemos cosas sobrenaturales. Pero la gente religiosa no. Y cuando lo ve, duda, pensando que esto no es de Dios. Era esto, ¿no? ¿En qué vendría a parar aquello? Dice, pero viniendo uno les dio esta noticia. Aquí los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Y eso les va a molestar, ¿verdad? Entonces fue el jefe de la guardia de los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo, ¿no les mandamos estrictamente que no enseñases en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario que obedecer a Dios antes que a los hombres. Por favor, grabémonos esto, porque oposición siempre va a haber. ¿Quieres trabajar? Va a haber oposición. Dios te está llamando a un ministerio, vas a tener oposición. Es más, ya estás trabajando dentro del ministerio y la oposición tarde o temprano viene de todos modos. Necesitas ser valiente y estar con una convicción. Por eso la fe es eso. Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Bueno, el que me llamó, listo, pues yo espero que esté conmigo, yo espero que Él me llene, que supla mis necesidades, que claro, en Él estoy poniendo mi fe. Pero también ese versículo dice la convicción, una persona convencida de lo que no se ve, porque lo creo por fe. Y cuando sucede, listo, vienen cosas increíbles. Pero si no estás convencido, cualquier cosa te va a mover. Apenas viene la primera oposición, no, ya te echaste a pasta. Y lo peor es que podemos decir, no es de Dios. No es así. No funciona así. Tendríamos que estudiar la palabra de Dios y saber cómo es Dios. Estudiando la palabra de Dios para darte cuenta de que hay cosas que necesitas dar ese paso. No todo te va a venir nada más así. Necesitas dar un paso y ¡pum! Empiezas a ver cosas sobrenaturales, cómo Dios empieza a abrir puertas, cómo Dios empieza a quitar muros. Pero si no damos el paso, muchas veces no vamos a ver eso y pensamos que no es la voluntad de Dios. No, es que no se han abierto puertas, pero muchas veces necesitamos dar ese paso. Digo, no siempre, pero varias veces, sí. Y acá está, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Dice, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándole de un madero. Otra vez, este es el pecado, pero viene la solución, ¿verdad? A este Dios exaltado a su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Aquí viene la solución, ¿verdad? Y nosotros somos testigos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Así es. Escuchamos un mensaje. El mensaje dice que soy pecador, que necesito ser salvado por Jesús con su sangre que derramó. Soy obediente. ¿Qué tengo que hacer? Creer. Mi segunda obediencia, listo, bautízate. Lo siguiente, somos llamados a que nos disipulen. Listo. Queremos cambiar esto en tu vida, en tu carácter, me dice Dios. Listo. Ser obediente. Ah, pero Dios quiere hacer algo en tu vida. No quieres. No te quieres bautizar. No quieres seguir a Jesús y él te pide hacer algo, quizá lo mínimo, pero no quieres. Así no se puede. Obediente. Por eso dice acá, el Espíritu Santo es para los que están dispuestos. Aquellos que reciben a Jesús como su Salvador, listo, estuvieron dispuestos. Te voy a obedecer. Ahora eres mi rey, yo soy tu siervo. ¿Eres siervo? Él es tu rey, verdaderamente. Y si el rey pide algo, ¿qué? Lo hacemos. Obediencia. Dice acá, estoy dispuesto. Versículo 33. Ellos oyendo esto se enfurecían y querían matarlos. Entonces levantándose del concilio un fariseo llamado Gamaliel. Ustedes recuerdan este nombre, Gamaliel. Fue el maestro, se puede decir, que preparó al apóstol Pablo. O en aquel tiempo, Saulo, ¿verdad? Saulo de Tarso. Cuando estudiemos estas cartas, más adelante cuando lleguemos a Pablo, veremos, hablaremos un poquito más de Gamaliel.
Dice, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersos y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Aquí, en paréntesis, aquí inicia este movimiento de los celotes, aquellos que no querían ser gobernados por Roma, y Judas, ¿verdad?, aquí a la cabeza, el Galileo, levanta justo este movimiento. Dice, termina siendo dispersado. Versículo 38 dice, ahora les digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas, si es de Dios, no lo podréis destruir, no sea tal vez que seamos hallados luchando contra Dios. Hasta el día de hoy, 2000 años, y esto no se destruye. Más personas vienen a restauración, más personas son sanadas, más personas, matrimonios, niños, jóvenes, ancianos, personas en drogas, tantas personas. Yo mismo, ¿verdad? Dios cómo nos ha restaurado hasta el día de hoy. Es una obra que no se puede destruir. Hasta que Él venga, esto se terminará y entonces todo mundo le verá, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir avanzando, ya casi terminamos. Dice versículo 40, y convinieron con él y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de ¿qué? De enseñar y predicar a Jesús. Pero ¿cómo es posible? Si te latigan, si te golpean, si te meten a la cárcel, muchos de nosotros ya nos hubiéramos rajado. Ya nos hubiéramos dicho, ya aquí paro. ¿Sabes qué? Esto no es de Dios, ¿no? Esto no es de Dios. Somos cobardes muchas veces. Pero se requiere, hermanos, se requiere hombres y mujeres dispuestos a obedecer para que el Espíritu Santo entonces, listo, nos use con poder. Y que nuestra boca siga hablando las maravillas de Dios y que más personas se añadan, más personas crean en Jesús. Es necesario, es necesario. Te animo. Si estás en un ministerio de plantación de iglesias, con mayor razón, con mayor razón. ¿Te gusta picar piedra? Tendrás oposición. El enemigo está fuerte. Cuidado, no nos pase como Ananías y Zafira. Todo lo que estamos aprendiendo el día de hoy. Wow, Dios. Dios, tú nos estás desafiando, ¿verdad? Por eso es importante estudiar la palabra de Dios, pero al mismo tiempo es todo un desafío cada vez que estudiamos. Así que cierra tus ojos, vamos a orar. Gracias, Dios, por este día que nos regalas, Señor, tú eres bueno. Gracias, Señor, por animarnos con estas historias, Señor, que sucedieron. Anímanos, Señor, no permita, Señor, que en nuestro corazón, Señor, haya cavidad para aquellos deseos de Satanás, Señor, sino solamente tú, Señor, esa influencia de tu palabra, esa influencia de tú mismo, Señor, a través de tu Espíritu, nos haga avanzar, Señor, con fe. Quítanos el temor, Padre. Señor, gracias por aquellos hombres que fueron valientes, Señor, que el día de hoy podemos tener. No solamente la Biblia en traducción, Señor, en español, sino que también un día tú nos buscaste, nos alcanzaste, Señor, y usaste a estos hombres valientes. Así el día de hoy, Señor, te pedimos que nos hagas valientes, Señor, que esta fe que está allá ahí siga creciendo, siga siendo fortalecida, Padre mío, y demos pasos, aunque en el momento a lo mejor no veamos, Señor, eso abierto totalmente, pero sabemos que muchas veces tenemos que dar un paso para poder ver, Señor, tus maravillas. Gracias, te pido, Señor, que bendigas a cada uno de los que está escuchando este mensaje. En el nombre de Jesús. Amén.